Hola y bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a tratar PostgreSQL. PostgreSQL es una base de datos muy similar como hemos visto en MySQL, pero vamos a ver alguna más para ver las diferencias que puede haber, por ejemplo, entre distintas bases de datos, como puede ser el Microsoft SQL Server, el MongoDB, PostgreSQL o el MySQL. Lo primero, como siempre, es abrir una terminal. Para ello, en actividades, vamos a escribir terminal. Y aquí vamos a ver que tenemos la terminal. En mi caso yo he arrancado lo que sería la Debian Server, la máquina virtual de Debian. Lo voy a hacer más grande para que lo veáis mejor. Y una cosa que es muy importante, bueno, primero vamos a ir al usuario root, para ello ponemos su root y nos va a pedir la contraseña que es seguridad 2016. Así vamos a evitar problemas. Hacemos un cd y como veis el usuario en el que estamos es el usuario root. Si tenemos algún servicio arrancado como una base de datos que pueda ser MySQL por defecto, otra base de datos nos va a dar problemas. Entonces es muy recomendable siempre pararlo. Para ello, service, por ejemplo, y poner MySQL. Y aquí vamos a poner stop. Vamos a parar la base de datos de MySQL. Y también recomiendo, por ejemplo, si tenéis instalado el Apache, pues sería Apache 2, stop. Y por ejemplo, si tuvieseis también el Nginx o cualquier otra aplicación, aunque no estarían arrancadas tanto Apache como Nginx, pero bueno, siempre es bueno parar cualquier aplicación que pueda crear conflicto a la hora de usar otra base de datos. Bueno, ya tenemos todo lo que puede afectar parado desde un principio. Y entonces el siguiente paso, como siempre, es instalar. Para ello, apt-get install. Y para poner lo que es el PostgreSQL, pues simplemente PostgreSQL, que es lo que es el Postgres, y vamos a instalarla. Le damos que sí por defecto al intro y esperamos a que termine de instalarse correctamente. Una vez instalada, lo que vamos a ver es la versión. Por ejemplo, aquí vemos que vamos a tener la versión de PostgreSQL 9.4. De todas formas, vamos a ir al directorio donde se instala, que es el etc PostgreSQL, y si queréis podemos hacer un ls y vamos a ver que la carpeta en la que nos la ha metido es la versión 9.4. Pues lo único que tenemos que hacer es cd 9.4, entramos y ahora lo que voy a hacer es un clear para ver la pantalla más limpia. Voy a hacer un ls para que lo veáis correctamente. Aquí veis que tenemos una carpeta llamada man. Pues bueno, si queréis ver que es una carpeta, le hacéis un ls -l y vais a ver que tiene la d aquí de directorio, ¿de acuerdo? Entonces entramos cd main, hacemos de nuevo un ls y vamos a ver algunos archivos que son importantes. Uno que tenemos que cambiar desde el principio es el pghba.com. Este archivo es importante. Para ello lo que vamos a hacer es con nano editarlo. pg-hba.com, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, es bastante amplio este archivo. Vamos a ir a la línea 92. Si queréis, lo que podéis dar también a control W, que es para buscar. Y aquí poner el siguiente texto porque hay que modificar una cosa. Vamos a poner IPv4 local connection. Pero bueno, con esto ya sería suficiente. Bien. Aquí abajo vemos que hay host. Esto está separado por tabuladores. Es host, all, la dirección IP y MD5. Aquí vamos a tener que hacer un cambio y es poner la dirección IP. Para ello lo que vamos a abrir es una nueva terminal. O bueno, vamos a verlo, al ser una Debian, aquí en la conexión, a ver qué IP nos está asignando. Vemos que yo la conectada que tengo es la ETH0. Vamos a ver la configuración de red cableada y tendremos que poner la misma dirección IP y no la del localhost. Yo aquí veo que tengo la 192.168.8.107 en este caso. Pues simplemente lo cambio. Vamos allá. 192.168.8.107 y en máscara de su red yo tengo una tipo 24. Pues vamos a borrar esto y ponemos 24. Ya con esto tendríamos lo que es la IP del servidor configurada. Esto cuando una base de datos está en un sitio de internet, en un servidor para web, por ejemplo, o de base de datos, la IP esta sería fija, sería una IP distinta a una IP local realmente, salvo que sea una empresa que también tendrá una IP fija para tener siempre la misma. Luego, dos líneas más arriba, lo que vamos a ver
también importante es esto de aquí. Como veis tenemos local, all, peer. Aquí tenemos que hacer una serie de cambios y en el segundo all, este de aquí, vamos a ir para allá, lo vamos a borrar directamente el usuario, que en vez de ser para todos los usuarios, vamos a poner un usuario que es Postgres. ¿De acuerdo? Y luego, lo que es el método, en vez de peer, le vamos a poner, vamos a borrarlo, el método siguiente, identificación. ¿De acuerdo? Ya con esto podemos dar a control O para salvarlo, intro y control X para salir. Voy a hacer un ls de nuevo. Y bueno, hay otra serie de archivos que también son importantes, como es vamos a ver aquí, el postgresql.com, que es el archivo principal de configuración. Vamos a editarlo también para dejarlo listo. Y aquí, bueno, vamos a ver que hay bastante información también, no tanto como en el anterior archivo. Si queremos buscar directamente para no estar buscando, control W, y nos va a permitir poner el parámetro de búsqueda que queremos poner. Y aquí lo que vamos a buscar es listen-address. Address con 2 Ds. Bueno. Bien, aquí vamos a ver que tenemos listen-address localhost. Y lo que vemos es que está comentada. Directamente lo que tenemos que hacer es descomentar esta línea y en vez de poner el localhost vamos a permitir que escuche a todas las direcciones IP. Para ello, ¿qué hacemos? Borramos localhost y lo sustituimos por un asterisco y con esto ya tendríamos configurado lo que sería los archivos de configuración del PostgreSQL. Damos control O, intro y control X y con esto ya lo tendríamos correctamente configurado. Lo que tenemos que hacer ahora es crear un usuario llamado Postgres, como hemos metido anteriormente, que es el que se va a encargar de ejecutar la base de datos. Este usuario que ya está creado por defecto al instalarlo, para ello ponemos passwd postgres, así, y lo que vamos a hacer es cambiar la contraseña para saber cuál vamos a tener. Yo le doy al intro y le voy a poner seguridad 2016 con la S mayúscula. Le doy al intro de nuevo, ponemos seguridad 2016, aunque nos aparezcan los asteriscos que estáis escribiendo, está escribiendo. Le dais al intro de nuevo y me dice que la contraseña, passwd, contraseña actualizada correctamente, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepamos esta contraseña. Ahora, si queremos ir al usuario, pues ponemos su postgres, me coge, como no estoy en su directorio, en el directorio este me está cogiendo el postgres.sql.com. Le doy al intro y vemos que ya estoy en el usuario Postgres. Bien, la forma que tenemos ahora de entrar en el Postgres es PSQL y con esto ya podríamos acceder directamente, como veis aquí abajo en el prompt nos ha cambiado y esto es el prompt directamente del PostgreSQL. La forma que tenemos ahora de asignarle a este usuario una contraseña es poniendo simplemente alter, espacio user, en singular, el nombre del usuario que es Postgres, en nuestro caso, with, password, y aquí tendremos que poner la contraseña con la comilla simple, la que está a la derecha del 0. Yo, por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cierro comillas, y muy similar a la MySQL, punto y coma para finalizar. Me dice alter role, es decir, que ha sido asignada la contraseña de forma correcta. Si ahora quisiera crear otro usuario, tendríamos que poner create, lo pongo en mayúscula para que lo veáis, user, y por ejemplo voy a poner el usuario prueba. Y voy a poner password y le voy a poner word. Me falta. La contraseña, por ejemplo, igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la misma. Cierro la comilla, punto y coma, doy al intro y me dice que me ha creado un nuevo rol. El Postgres es el usuario principal, es decir, con el que vamos a trabajar, que hemos asignado, entonces es a través del alter user ya tendríamos que asignar la contraseña porque ese usuario ya está creado. Al crear un nuevo usuario, como es en este caso el usuario está aquí prueba, tendremos que usar el comando create user, muy similar todo a MySQL como estáis viendo. Si quisiera ver qué usuarios he creado, simplemente barra invertida de U, aquí como veis en este comando, le damos al intro
y vemos que tengo dos usuarios, el usuario prueba y el Postgres, ¿de acuerdo? Luego nos dice los atributos, por ejemplo, el Postgres por defecto es un superusuario, puede crear nuevos roles, crear base de datos, replicación, etcétera. No le hemos asignado ningún rol distinto al usuario prueba. Para eliminar, por ejemplo, un usuario también es importante el comando, os lo voy a poner aquí en mayúscula, también es drop, ¿de acuerdo? Con drop podemos eliminar lo que sería el rol, ya que son nombres de los roles, ¿de acuerdo? Como bien pone aquí la tabla, le ponemos role, si quisiéramos eliminar varios, y ponemos prueba, que es el que queremos eliminar, y siempre punto y coma, y me dice rol eliminado, ¿de acuerdo? Drop role. Bien, ahora lo que vamos a seguir haciendo es, por ejemplo, si quisiéramos entrar, bueno, vamos a hacer para que veáis lo fácil que es, select from, para que veáis cómo es, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que estábamos haciendo con MySQL. Aquí hay una base de datos por defecto que es pg-user. También os lo pongo para que vayáis viendo. Y vemos aquí que no hay nada. ¿De acuerdo? Simplemente para que veáis la base de datos. Si queremos ver, por ejemplo, los esquemas, pondremos barra dn. Esto nos permite ver los distintos esquemas que tenemos. Veis aquí que hay una que es public y el dueño es lógicamente el usuario Postgres. Esta es por defecto, la base, el esquema que tenemos por defecto. Si yo quisiera crear una base de datos, os sonará, lo pongo en mayúsculas para que distingáis lo que son los comandos, create database. Y le tenemos que poner, por ejemplo, si la quiero llamar mi db de mi database, punto y coma siempre al final, vemos que pone create database. Se ha creado correctamente la base de datos aquí que hemos puesto con el comando, ¿de acuerdo? Si quisiéramos listarlas, es barra invertida y una L. Le damos aquí al intro y vamos a ver que tenemos template 1 y template 0, ¿de acuerdo? Al igual que pasa con la base de datos Postgres, que es la del usuario, estas dos son muy importantes, es decir, no deben ser modificadas, y si queremos modificarlas porque necesitamos hacer alguna prueba, yo recomiendo que sea el template 1 y siempre salvarlo anteriormente. El template 0 es mejor no tocarlo. Y luego mi DB, que es la que hemos creado, mi base de datos. Entonces podemos aquí verlo. Para listar, por ejemplo, las tablas dentro de una base de datos, vamos a ver, tenemos el comando barra invertida df. Vemos que no tenemos ninguna. ¿Por qué? Estamos por defecto en Postgres, ¿de acuerdo? Y entonces no nos va a mostrar ninguna. Ahora vamos a ver de todas formas lo que es el entorno gráfico para que podáis meteros y ver los comandos. Es muy sencillo y para que podáis compararlo con lo que es el phpMyAdmin. ¿De acuerdo? Es muy similar. Bueno, la forma de salir aquí a nivel es con barra Q, le dais al intro y saldréis. Luego también una cosa importante, que si queréis entrar con un usuario ya con contraseña, pues sería psql menos U mayúscula y ponéis el usuario, por ejemplo, Postgres. Y aquí ya entraríamos con este usuario. Como estamos en el usuario Postgres directamente de Linux, no nos está pidiendo. Pero bueno, que sería la forma y con PSQL podríais acceder desde la máquina ya que tiene privilegios. Lo que hay muy parecido voy a hacer un clear para que lo veáis más claro. Hay una cosa muy similar que es el phpMyAdmin, que es para MySQL. Aquí tenemos el pgadmin 3, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer lo primero es ir al usuario root para no estar con problemas. Vamos a salir primero del Postgres que no había terminado de salir. Hacer un clear. Importante, subroot seguridad 2016 para pasar al usuario root. ¿De acuerdo? Y voy al directorio por defecto. El pgadmin 3, quiero que lo toquéis vosotros y vayáis comparando lo que es el entorno gráfico con lo que es las tablas que se van creando. Vais a ir pudiendo comparar una con otra, como pudimos hacer con el phpMyAdmin, con el MySQL, que veíamos que lo que hacíamos en una se modificaba en otra y de forma simultánea. Entonces, la forma que tenéis de hacerlo es apt-get install y tenéis que poner pgadmin y 3, que es la versión actual por la que van, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer, digamos que sí, es descargar la versión gráfica
y luego lo que vais a ver es que no lo va a instalar. La forma que vais a tener de verlo aquí directamente es en actividades y podéis buscar, de momento no existe porque se está instalando, pgadmin, lo ponéis y vais a ver que os funciona, ¿de acuerdo? Vamos a dar actividades de nuevo y esperar a que se termine de instalar. Bien, una vez terminado de instalar, vamos de nuevo a actividades y aquí vamos a escribir pgadmin y con eso nos debería salir. Vamos a ver, es este de aquí, este icono del elefante, le dais, esperáis a que os abra y por defecto a mí me lo ha abierto porque ya lo tenía. Si no sale, que seguramente os salga simplemente así, lo único que tenéis que dar es aquí a este botón, a este enchufe, añadir una conexión a un servidor y lo único que tenéis que poner es directamente Postgres. En el host poner vuestra dirección, que es la que habíamos configurado, que es la 192.168.8.7 en mi caso, ¿de acuerdo? El servicio lo dejamos tranquilo y aquí la contraseña es la contraseña del usuario Postgres, es 1234567, ¿de acuerdo? Ya con esto, simplemente haciendo esto, os dais a aceptar y os debería dejar aquí, dais siempre a aceptar, si queréis que no os salga de nuevo, le dais a esta opción y aceptáis. Y como veis, os conectará. Podéis ir desplegando directamente, vais a ver que aquí nos salen dos servidores. Bueno, yo tengo el que he creado antes, que este lo puedo eliminar, y este de aquí. Y si vais dándole, vais a tener más opciones para desplegar. ¿Qué veis aquí? Bueno, lo voy a arrastrar un poco para que lo veáis mejor. Tenemos base de datos, la que hemos creado y la del Postgres por defecto. Vale, esto para que no salga de nuevo, aceptamos. Y como veis, cada vez, según vais dando, vamos viendo más cosas, como son las categorías que podemos crear. Vamos a ir para que no veáis más. El esquemas, tenéis aquí las extensiones, perdón, los esquemas también podéis visualizarlo, que es el public, el único que teníamos creado, podemos ir creando de nuevo. Y bueno, es muy intuitivo, como veis aquí podéis ir creando nuevas cosas simplemente o con el botón derecho, refrescando objetos, podéis ir creando lo mismo en la pantalla de la derecha que la de la izquierda. Luego, por ejemplo, en Login Roles solo tenemos el Postgres, porque ya nos habíamos eliminado el usuario prueba. Recordad que aquí podéis poner siempre el botón derecho, nuevo Login Role, como habíamos hecho anteriormente, el name, pues prueba, podéis poner lo que queráis. ¿De acuerdo? Luego aquí tenéis más opciones, definición, privilegios, que podéis poner si queréis que sea un superusuario, que se puede crear base de datos, roles, etcétera. Cuando ya lo tengáis, lo aceptáis, veis que aparece aquí un usuario prueba, y de igual forma podéis borrarlo. Es con el delete, el drop. ¿De acuerdo? Le dais, bueno, no lo vamos a borrar de momento, y simplemente, bueno, que sepáis que aquí podéis hacer diferentes cosas. En las propiedades de nuevo, podéis ver las propiedades de este usuario. Si queréis definir alguna propiedad nueva, aquí como pueda ser la contraseña, que tendremos que escribirlo dos veces, ya que no hemos puesto contraseña, por ejemplo, si quisiéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como habíamos hecho con la anterior, vais a ver que se crea sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y aquí vais a ver las propiedades de los usuarios. Aquí abajo, en esta pestaña de abajo, por ejemplo, el usuario prueba, lo que nos está dando es el comando en realidad, ¿de acuerdo? Que es create role, prueba como hemos hecho antes y podemos poner password y como veis aquí también login. El login encrypted. ¿Qué se quiere decir esto? Que la contraseña aquí no nos muestra como los hace por comando, simplemente lo que va es encriptada. Aquí la contraseña y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encriptado con MD5, ¿de acuerdo? Aquí lo ponemos si es un superusuario, si no, dependiendo un poco de los permisos que le demos. Los roles, dentro del rol que tenga, cada una de las opciones. Entonces, todo esto que hemos hecho, por ejemplo, si fuésemos ahora al PostgreSQL a través de comandos, veríamos que si ponemos el barra do, veríamos que tenemos dos usuarios, PostgreSQL y prueba, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es interesante es que vayáis viendo lo que afecta de uno a otro y de lo que también del interfaz gráfico a través de comandos, porque veis que es exactamente lo mismo. Y bueno, y tiene muy similar entre el PHP MyAdmin y el pgadmin 3, cada uno para una base de datos distinta, como puede ser MySQL y en este caso PostgreSQL, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poquito el PostgreSQL, es muy sencillo, ya veis que es muy intuitivo y con el pgadmin 3 es muy gráfico.
Así que probad, no tengáis miedo a tocar, siempre si pasa algo podéis borrar o desinstalar directamente la aplicación y volverla a instalar, que no hay ningún problema, incluso la máquina virtual completa. Bueno, espero os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.